anatomía, todos hemos llevado anatomía en primer año, como músico, como ingeniero, como cualquiera de los profesores, y sabemos la base, pero es un poco diferente cuando lo observamos por resonancia. Como se lo comenté la vez pasada, esta es la forma de planificar un estudio del encéfalo, teniendo como referencia la base del cráneo, la base del cerebelo, hasta la parte superior del encéfalo. Ahora, también se lo comenté, siempre cuando uno va a planificar un estudio, es muy importante que como mínimo tenga dos localizadores. En este caso tenemos tres, tenemos el sagital, tenemos el coronal y tenemos el axial. Entonces, a veces lo que ocurre es que cuando yo planifico un estudio en axial, en estos tres planos, este cuadrado que vemos aquí se mueve para el lado izquierdo o derecho. Entonces la imagen me sale chueca. Es por ese motivo que es importante que cuando hagamos un estudio, como mínimo, debemos tener dos referencias, como se llama temporal. En la parte inferior van a encontrar un link o una página que lo van a ver en las otras diapositivas. Esta página se puede decir que es base, ¿no? Para poder ver la parte de anatomía por resonancia magnética. Por ejemplo, aquí observamos en el primer corte el bulbo raquídeo, el hemisferio cerebeloso, izquierda y derecha que tocan las fibras. Seguimos avanzando, observamos básicamente, por ejemplo, aquí lo que es la amígdala cerebelosa. Pregunta: ¿cómo se llama el décimo par craneal? ¿De dónde parte y hacia dónde se dirige? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Nosotros, por ejemplo, por resonancia, de repente no vamos a poder seguir a los nervios en la totalidad, pero sí tenemos nervios y funciones. ¿Para qué? Porque a veces lo que vamos a observar es que, por ejemplo, este nervio está inflamado y puede atender justamente como a una zona que pueda anatomizar, en todo caso, a una zona que está comprometida. Por un tema de recordar es, por ejemplo, lo que es el décimo par craneal, recuerden que comienza a nivel de tallo y termina a nivel del ángulo extrémico del cono. Si ustedes se acuerdan por anatomía, por netre o por pasta, ¿no? Así que eso todos lo sabemos. Seguimos avanzando. Otro aporte más. La pregunta es, ustedes me dirán, ¿pero por qué me explicas la parte anatómica para resonar si eso lo puedo ver en cualquier libro? ¿O a mí para qué me sirve? Lo que pasa es lo siguiente. Para nosotros es importante observar la parte normal, la parte anatómica, para después poder compararla con la parte patológica. Si nosotros no sabemos la anatomía normal, no podemos hacer ningún tipo de examen, ni por ecografía, ni por tomografía, ni por nuclear, ni por nada. Por tal motivo es importante que podamos reconocer las estructuras básicas en un estudio por resonancia. Seguimos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo se llama esa estructura, por ejemplo? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Recuerdan? Está límite a la derecha. Lóbulos temporales, derecho e izquierdo, justamente en este lóbulo temporal, por la parte patológica, sobre todo en los niños, es donde están llamados los famosos quistes subaracnoideos, ¿no? Es lo más usual que se puede encontrar, ¿no? Ponemos aquí, por ejemplo, el portoventrículo y la parte del cerebelo. Esto solamente es un repaso, porque si la parte más, de repente más importante, lo vamos a ver justamente en una diapositiva posterior. Tenemos el globo ocular, tenemos el lupus, la tela basilar, el vermis. ¿Por qué también es importante poder a este nivel? Porque a veces cuando nosotros hacemos estudios de espectroscopía, hay ciertas zonas en las cuales hay metabolitas que yo voy a poder medir para ver, por ejemplo, si hay Alzheimer, si hay, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Hay protocolos que uno puede seguir, pero en determinadas regiones, no en cualquier región. Solo estamos viendo anatomía por resonancia. Seguimos, como observamos, por ejemplo, aquí, la arteria cerebral media. De abajo hacia arriba, ¿de dónde viene la arteria cerebral media? A ver, ¿de dónde? ¿De qué arteria? A ver, recuerden. De abajo hacia arriba, ¿de dónde viene la arteria cerebral media? ¿De dónde? Vamos a ver, díganme a ver, ¿se acuerdan? De la A, C, C. ¿Cómo se llama esa arteria? Seguimos.
Seguimos observando, por ejemplo, la anatomía que está detallado. Aquí abajo, como les comenté, va a tener la página. Lo único que he hecho nada más es que ustedes se familiaricen con el esquema, porque cuando van a hacer sus prácticas es importante que nosotros hablemos con propiedad. En una sede hay alumnos de la Villa Real, hay alumnos de repente de las salas, tenemos amigos en la UNCA y todo lo demás. Pero a veces cuando uno hace prácticas es diferente. Por ejemplo, bueno, ¿no? Que vino un amiguito de X universidad y dice: doctor, ¿sabe qué? He visto algo extraño a este nivel, algo negrito, no sé qué es. En cambio viene, por ejemplo, Basurco, mira, ¿sabe qué, doctor? Tengo una duda. A nivel del asta posterior del ventrículo lateral izquierdo, a nivel aproximadamente de los huesos corredores, he visto una imagen con la intensidad de señal. Entonces, vemos la diferencia, ¿verdad? Por tal motivo es importante que nosotros tengamos referencias a la siguiente correspondencia. Cortes axiales, lo más clásico que lo vamos a ver en cualquier libro, ¿no? Tenemos aquí básicamente lo que es los núcleos, ¿no? Ventriculares, que nos van a ayudar también con el estudio de espectroscopía. Seguimos avanzando los cortes, ¿sí? Toda la parte detallada se encuentra arriba para que ustedes lo puedan ver con entendimiento, porque esto es básico. Seguimos avanzando. Ahora bien, hemos visto la parte axial, ¿estamos bien? Ahora pasamos a otro corte, al corte coronal. Como les comenté, en todos los planos X y Z debemos tener como mínimo de referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos la parte más externa del encéfalo hacia la parte más posterior. Esto es importante. Ustedes ya me imagino que ustedes son expertos de física, de repente porque tienen que ser enseñado. Normalmente un estudio de encéfalo, ¿cuánto es mi foco? Normalmente. ¿Se acuerdan? Aproximadamente un foco de cuánto podemos trabajar. ¿De 20? ¿Quién da más? Normalmente los estudios de resonancia vamos a observar focos de 23, 24 o 25. Pero esto tiene que ser compensado. ¿Por qué? Con la matriz. Ustedes ya saben qué es. La matriz se adecua de acuerdo al equipo que vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos un equipo, por ejemplo, de 3 teglas, tenemos que utilizar una matriz un poco alta. Pero si utilizamos una matriz, por ejemplo, como hace Quito, de 0.5 creo, de 1, vamos a utilizar 2.56, de repente 2.24. Entonces, es muy dependiente los parámetros que vamos a modificar con el resonador que yo voy a utilizar. Regresamos al tema. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar, ¿no? En el corte coronal, ¿no? Creo que por ahí fue una pregunta que hicieron en uno de los exámenes, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta? Creo que fue la 17 o 18, creo. Referente al corte, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener estas referencias de adelante hacia la parte posterior. Después lo que vamos a observar va a ser básicamente las acumulaciones, partícula muscular, por los cortes coronales. Aquí, por ejemplo, dentro de todo, lo que es más atante a veces es el lóbulo temporal, justamente que en la patología estos son frecuentes a ese nivel. Seguimos avanzando, los ventrículos laterales, ¿sí? Vamos avanzando, porque esto sé que ustedes lo van a observar y lo van a aprender rápidamente. Por ejemplo, este nivel, este corte, ¿por qué es importante? Hipocampo, ¿con qué ustedes lo relacionan? A ver, ¿con qué lo relacionan? Hipocampo. ¿Con qué? Si yo, por ejemplo, les hablo de memoria, ¿tiene algo que ver con hipocampo? Entonces, esta imagen, por ejemplo, ¿cómo lo podemos aprovechar? En lo siguiente. Cuando viene un paciente, esto ya un estudio de casos, con una sospecha, por ejemplo, de esclerosis múltiple, lo que tenemos que hacer es colocar una secuencia de un coronal flare. ¿Por qué? Porque sabemos que el coronal es una secuencia muy susceptible y sobre todo que nos va a dar una información para ver si hay alguna patología o no. Por tal motivo, a nivel de los hipocampos, si en caso que el paciente tiene esta patología, va a haber una intensidad de señal a nivel de los hipocampos. Eso es en caso de una, por ejemplo, esclerosis múltiple y mesial son diferentes. En esclerosis múltiple lo vamos a pasar una secuencia sagital flare, y en esclerosis mesial vamos a pasar una secuencia coronal flare. Son diferentes, de acuerdo a la patología.
Seguimos avanzando, ¿no? Acá se ve cómo hay el tema de los hipocampos. Seguimos avanzando, tenemos protuberancia, los pedúnculos cerebelosos, que es anatomía simple por resonancia. Aquí nos vamos a detener. Si yo, por ejemplo, le preguntara qué estructuras conforman la fosa posterior, ¿qué me diría? La fosa posterior. Cerebelo 1, ¿qué más? A ver. Sí, muy bien. ¿Qué más? Vamos a atrás hacia adelante. Siempre recuerda que para planificar los estudios en la orden médica a veces te van a pedir especificaciones. En el caso, por ejemplo, de lo que es la fosa posterior, fundamentalmente, por ejemplo, cuando hay alguna patología del lóbulo cerebroso, ¿no? Algunas patologías que a veces, en ese caso sí, piden control de la cepilla de la orina para ver si capta o no. Seguimos avanzando por los cortes coronales, que son tratamientos anatómicos que lo podemos ver en la página para que lo vean con el primero, porque sé que están cansados, por eso estudiando y no voy a estar explicándoles algo que lo pueden ver tranquilamente en sus casos, en su laptop o en su celular. ¿Ya? Ahora, la última parte, por ejemplo, de la introducción de este tema son los cortes sagitales. Los cortes sagitales, ¿en qué eje lo vamos a ver? ¿X, Y o Z? A ver. Z. A ver, acuérdense. X, ¿qué corte es? ¿Qué corte es X? Axial. Bien. ¿Qué corte es Y? A ver, miren los exámenes. ¿Y Z? Z es longitudinal o sagital. A ver, ustedes no están más un momento, dice el video, ¿no? Ya, a ver, X, ya, X es acción, ¿estamos bien? Sí. ¿O buena duda? ¿Alguien está desacuerdo? Ya, Y. ¿Qué más? Coronal. Dicen que ya se quitó coronal. ¿Cómo se llama? Coronal. Y Z. Te queda. A ver, uno que se le llama de. Ya, entonces, aquí por ejemplo en esta parte vamos a observar la planificación de los cortes sagitales. Recuerden algo importante. Axial, coronal y sagital lo vamos a ver en toda la estructura del cuerpo. Oblicuo pueden haber en algunos casos, por ejemplo, cuando se puede el cuello femoral, por ejemplo, que son casos especiales. Pero en nuestro plano lo vamos a ver a todo nivel. Por tal motivo, cuando comenzamos a planificar, vamos a tener estos resultados como imagen. Eso lo comenté, que lo van a observar en la página justamente que ya está abajo, info-rodeli.ch. Entonces, como les digo, quiero ser un poquito más práctico en esto porque solamente lo que sí les pido es que lo observen y lo lean, porque puede estar de repente en preguntas del examen. En una estructura, ustedes ponen los nombres y se acabó, tiene su punto. En la parte de relación de órbita, básicamente como lo dice Laus, tenemos una planificación que va desde la parte superior de globos oculares hasta el quiasma óptico. Recuerden, con la referencia, borde superior de los globos oculares hasta el quiasma óptico. Recuerden esa planificación y la imagen que me va a salir, evidentemente va a ser. ¿Qué secuencia es esta? Primero, ¿qué plano es? Muy bien, coronal. ¿Qué secuencia es? C2. ¿Está cerca? ¿Está cerca? No, es DP, es de pronto. Es una inversión de recuperación. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Perfecto, Steve. ¿Por qué le corro un coronal Steve y por qué no le corro un coronal T2 en el caso de oro? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Acuérdense de los pulsos, acuérdense de todo. ¿Por qué en un estudio de órbita yo prefiero colocar un coronal Steve o un coronal T2? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el coronal Steve? ¿Y qué pasa con el coronal T2? Evidentemente en el coronal T2 vamos a observar
observar con más intensidad los líquidos. Pero ¿qué va a pasar en este? Los suprimir. Se va a Satu, por tal motivo. A mí me interesa ver la parte frontal, me interesa ver los, si tiene en los orfenoides. A mí no me interesa, en este corte, no me importa ver la parte circundante, al menos en este corte. Lo que me importa es ver algo en particular. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la estructura? ¿Nervio? Óptico. Es por ese motivo de que yo utilizo el coronal estilo. ¿Está bien? Igual, ¿qué plano sería este? Coronal, axial o sagital. ¿Qué plano estoy planificando en este momento? ¿En qué plano ahorita yo estoy trabajando? Estoy sentado en la computadora y quiero planificar. ¿Qué plano estoy trabajando? Una axial, perfecto. ¿Cuáles son las referencias? Borde superior, borde inferior de las órbitas. Recuerden algo que de verdad que a veces a todos nos puede pasar. A veces nosotros somos un poquito tan precisos que queremos. Si el libro me dice, por ejemplo, de aquí hasta aquí, yo hago caso al libro. Nunca cometamos ese error. Todos tenemos criterios. A veces, cuando hacemos estudios, lo que ocurre es que encontramos patologías de forma adyacente. Por tal motivo, debemos siempre a veces ir unos cortes de más, sea anterior o sea posterior. Este es el resultado, por ejemplo, ¿no?, de los cortes axiales de órbita. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Nervios? ¿Cómo se llama la estructura? ¿Qué músculo es? A ver, ¿qué músculo es? Recto vagal. ¿Qué músculo es? ¿Qué músculo es? En relación de la órbita, ¿qué plano voy a trabajar acá? A ver, ¿qué plano voy a trabajar acá según la figura? Coronal, axial o sagital. Ya, sagital. ¿Qué es lo que yo voy a seguir en mi corte sagital? ¿Cuál es mi referencia? El nervio óptico. Esa secuencia es importantísima. Hay algunos nervios, por un tema de variantes anatómicas, que no lo vamos a observar rectos. Hay nervios que vamos a observarlo de repente de una manera un poco tortuosa. Por tal motivo yo no voy a poder seguir un eje. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos una referencia. Por tal motivo, cuando hagamos estos cortes, lo que vamos a obtener va a ser este resultado. ¿Qué es lo que observamos acá? El nervio, que es justamente lo que se va a evaluar. Por tal motivo, es importante el corte sagital en estilo. Como se habrán dado cuenta, tanto en axial, coronal y sagital, lo hemos visto en la secuencia STIR. En los centros y en la mayoría de trabajo donde ustedes de repente en algún momento van a poder elaborar, se van a dar cuenta que son secuencias básicas, que en todo lado lo van a poder observar. Aquí yo les estoy dejando un cuadro, ¿sí? Un cuadro, en la cual me dice el par craneal, me dice la referencia anatómica, los cortes que normalmente son adecuados para estudiar esa estructura, y por otro lado, que es lo que a nosotros nos importa, más allá que lo demás, es la secuencia de resonancia. Les comenté también en la clase pasada. Cada equipo tiene un nombre en especial. El de General, por ejemplo, General Electric tiene, para la secuencia tiene un nombre y Siemens tiene otro. O Toshiba tiene otro. Entonces, por ejemplo, esta secuencia denominada fiesta está relacionada con el equipo de General Electric. En el caso, por ejemplo, de los Siemens, se llama Space. Estas secuencias son cortes milimétricos, o lo que pueden llamar más sencillamente corte volumétrico para poder hacer reconstrucción. Y así poder observar el recorrido del par craneal. Patologías cerebrales, parte 1, vamos a seguir avanzando. ¿Qué creen que es esto rojito? ¿Sabe? ¿No va bien? Ya. ¿Qué secuencia a mí me sirve? O que puede ser pregunta. Tengo un paciente con una probable hemorragia interna a nivel cerebral. ¿Qué secuencia a mí me sirve para poder identificar esa sangre a nivel del cerebro? T2, difusión, gradiente, STIR, Space, fiesta. ¿Qué secuencia? ¿Qué secuencia? A ver.
Lo que pasa, señores, acá es lo siguiente. Cada secuencia tiene una importancia. Nunca se olviden, cuando ustedes quieran ver una estructura a cualquier nivel y hay sospecha de sangrado, deben de correr una secuencia gradiente. ¿Por qué? Porque la secuencia gradiente me va a dar una intensidad de señal que me va a deducir que efectivamente hay un sangrado. ¿Cómo lo puedo corroborar? De repente con un T2, de repente con un T1. En caso, por ejemplo, de un T1, si vemos, por ejemplo, que hay una sangre que está en menos de 6 horas, lo vamos a ver con una hiperintensidad de señal. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Sin embargo, por excelencia, la secuencia que a mí me sirve para poder detectar el sangrado es el gradiente. Seguimos avanzando. Como le comenté hace un momento, lo que me marca atención. ¿Qué sería esto? Si yo les he comentado que el gradiente me ayuda a ver el tema de campo. ¿Qué sería? ¿Qué secuencia es? ¿Qué secuencia es? A ver. ¿Cómo se llama? T1, listo. ¿Qué vendría a ser esto? Si sospecho de una hemorragia. Sangre. Recuerden, se les fue repetido como 2 veces. Cada vez que ustedes tengan un caso de tema de sangrado, el gradiente es importante seguida del T1, porque el T1 me va a dar una señal muy adecuada para poder identificarlo. ¿Ya? En el T2, mira cómo se observa. ¿Esto qué cree que sea? Es un edema ocasionado justamente por la sangre, pero es un T2. ¿Se diferencia bien o se diferencia muy bien? Por tal motivo, hay secuencias que me sirven para una cosa y secuencias que no me sirven para otras, o viceversa. ¿Cómo bien? Otra pregunta. Dígame. En el T1 ha usado el origen, el primer contraste. ¿Tú te disculpas? En la primera imagen, Ya. la de línea. Para que te saque la duda. En este caso no se ha puesto contraste. Lo que pasa es que cuando hay un paciente y uno sospecha, por ejemplo, de sangrado, el sangrado te da esta intensidad de señal. Y es más, cuando se observa que hay esa estructura, por ejemplo, y sangre, no es necesario poner contraste. Entonces han utilizado un método de realce de contraste. Podría ser, sí, podría ser. Pero como para que te das cuenta de que desde lo más básico podemos identificar la patología. Es más, en otros países, por ejemplo, en Serena, para un cerebro recorremos, bueno, cuando estaba trabajando ahí, 6 secuencias. En la internacional recorremos 8 secuencias. En otros países recorren 3 secuencias. 4 secuencias. ¿Por qué? Porque hay una coordinación, por ejemplo, entre el tecnólogo médico, bueno, yo creo que llaman técnico, no recuerdo bien, ¿no? Con el médico radiólogo. Entonces, si corren, por ejemplo, un CT2, tienen esta sospecha, ya, le corren un gradiente, uy, hay una intensidad, y hay un T1, brilla de sangre. ¿Para qué yo voy a correr más secuencias? Pero es criterio, a veces de cada país o de cada centro. Por tal motivo, partamos de la base. Recuerden, sangre, T1 y el gradiente me van a ayudar a poder identificar. Tenemos aquí una patología que es muy común. Es más, y si pueden pregunten a sus profesores de práctica. Viene un paciente, por ejemplo, de 18 años, ¿no? Pubertaria, o una cefalea constante, está estresada, mucho examen, cachimbo. Entonces, le duele la cabeza, le duele la cabeza, le duele la cabeza. Lo lleva al neurólogo, nada. Lo lleva a unos médicos, nada. Alguien por ahí le recomienda, ¿no? Pero ¿por qué no te haces una resonancia? Una resonancia, pero ¿para qué? 18 años. Acceden, ustedes saben que no utiliza radiación ionizante, no pasa nada. Va el paciente, se le hace el examen. Se le corre las secuencias tradicionales, el Excel T2, la difusión, gradiente, T1, en diferentes planos y no se ve nada. Sin embargo, esta recurrencia de la cefalea aproximadamente es por 2 años. Cuando yo observo de que la cefalea es constante, sea en personas jóvenes, adultos, siempre recuerden que siempre hay una posibilidad de que tenga un angioma venoso. Lo que pasa es que la única forma de poder observar esta angioma venosa es a través de de contraste. ¿Por qué? Porque son angiomas pequeñitos. Y ustedes saben que como es un tema de vascularización, pues si ese contraste lo va a pintar. ¿Cómo lo va a pintar? Yo lo voy a observar. Entonces, eso por ejemplo es un caso a veces que no se puede detectar. Y en los centros, por
pero a veces solamente por tema de producción. Solamente realizamos estudios, no ven nada de las secuencias y lo dejan y no hay ningún tipo de diagnóstico. Sin embargo, recuerden que ese criterio es muy importante. Digo, porque ya me ha pasado, yo he sugerido en algún momento como un médico que tiene una experiencia tremenda, pero pues estaba apurado, quería retirarse. Yo le digo, doctor, pero ahí se vieron una persona de mejor de 30 años. ¿Cómo se llama? Tenía ya no se podía cuando 3 años y medio, algo así, ¿no? Y creo que la persona se quería embarazar, pero no podía porque estaba estresada. Y yo lo que dije, ¿no? Que le pongan contraste, ¿no? Le pusieron y justamente algo similar en ese caso, pero ocurrió esto. ¿Ven esa línea? Es un angioma que tratamos de verlo de repente en secuencias tradicionales, pero no lo observamos. Se le puso el contraste y sí se lo observó. Por otro motivo, recuerda que es importante que podamos observar sobre todo la clínica del paciente para sacar algunas conclusiones. Tenemos, por ejemplo, también malformaciones cavernosas que se dan, por ejemplo, en este nivel. ¿Cómo se llama esta estructura? PA. Protuberancia angular. Tenemos la imagen, el dibujo, y tenemos la imagen en resonancia. ¿Ven cómo se observa? Miren esta imagen y miren por resonancia. Entonces, ¿por qué es importante aquí que tengamos presente la anatomía? Porque cuando nosotros encontramos alguna patología y podamos conseguir o coordinar, de repente con el médico radiólogo que trabaja con nosotros, debemos de hablar con propiedad sobre dónde es la ubicación de la patología. Porque a veces, por ejemplo, no hay una comunicación directa. Yo estoy aquí y la sala de informe está al otro lado. Entonces, si yo de acá le digo por teléfono, doctor, a nivel tal, observo tal imagen, y me parece que es esto. Pero uno no va a llamar a una persona y le va a decir, doctor, es una imagen media rara y no sé qué es. Entonces debemos siempre aprender a hablar con propiedad. Recuérdenlo siempre porque eso va a pasar en toda la carrera. Tenemos el famoso aneurisma, que lo vemos también por tomografía computada, que hay reconstrucciones, ¿no? Y asimismo, es muy importante. El aneurisma se puede contener, pero también por un tema recurrente, por un tema de flujo, como el caso de Freddy Guerrero, creo, puede reventar, ¿no? Y esto sí es un problema muy grande, ¿no? Como observamos aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos un MAP, que es una malformación arteriovenosa, ¿no? Que lo podemos observar a cualquier nivel. Aquí tenemos una angiografía color, ¿no ven? Sí, pero esto que lo podemos observar, por ejemplo, imagino que Bueno creo que les ha enseñado el tema de las angios, todo el tiempo de vuelo y todo lo demás. Entonces, son criterios que nosotros vamos a utilizar porque, por ejemplo, ¿dónde yo puedo utilizar el contraste? ¿En una angioresonancia arterial o en una venosa? A ver. A ver. Lo voy a llamar a Boyd, ¿no? Supone que sí, ya te he debido de más o menos de calcular. A ver, por lo que ustedes han leído de repente, ¿qué es lo un angio arterial o venosa? ¿Dónde yo podría utilizar contraste? Venosa. ¿Dónde? Venosa. Muy bien, ¿por qué? Porque el flujo es más lento. Exacto. Lo que pasa es que cuando yo quiero utilizar, y también lo he hecho en algún momento sí lo he hecho, es que al colocar el contraste comienza a llenarse por tema del flujo y se contamina. Por tal motivo yo no puedo observar lo que quiero. Por ese motivo es que en la fase venosa es donde usualmente se utiliza el contraste. Y la arterial solamente como tipo bueno y flujo no. Es evidente, ¿no? ¿Dónde está el mapa, verdad? A nivel posterior, del lado derecho, y aquí es un dibujito para poder observar un poco mejor. Estas patologías son frecuentes, si son frecuentes, recomendación, para que lo tengan ahora y cuando trabajen en la resonancia. Si ustedes, por alguna imagen, sean T2, en cualquier nivel, con una secuencia, sospechan de un MAP, ustedes como tecnólogos médicos sospechan de un MAP, corran un angio. Un angio no me mandará de cuánto, de 4 minutos, 4 y medio. ¿Por qué? Porque esto, por su criterio, puede hacer que el paciente le salve la vida. Lamentablemente a veces
solamente por producción, haces tu examen, sigue tu protocolo, ya señor, muchas gracias, nos vemos, y se acabó. Para cada examen son criterios diferentes, no todos los mismos. Tenemos por ejemplo lo que es de la angiectasia capilar, que simplemente son como puntitos, ¿no? Son como puntitos, son como vasitos, que lo vamos a encontrar y por resonancia lo vamos a observar de esta manera. Esto no se observa muy bien, pero miren, son puntitos. Son patologías poco frecuentes, pero se observa en algunas ocasiones. A ver, vamos a suponer que estamos en la semana de tecnología, ¿ya? Usted son la base 14, ¿verdad? Los internos son las 15, ya, la 13, ¿verdad? Ustedes juegan con los cachimbos. La comienzan a jugar, y los cachimbos, faltando 5 minutos, le meten un gol. Y es la final. Entonces, cuando está acabando el partido, empatan. Y a veces la euforia que hace, de que por una falta, comienzan a querer pelearse. Que nunca pasa en la semana, lógicamente. En la semana nunca se pelea, no pasa nada. Entonces, por un mal golpe, se puede originar un hematoma subdural, hasta un hematoma epidural. Ha pasado hace unos años atrás, de que la gente se peleó de repente con una estructura un poquito fuerte, ¿no? Que le cayó en la cabeza a una persona y comenzó a sangrar. Al final produjo un hematoma epidural. Por tal motivo, esta cosa, por ejemplo, no es de juego, ¿no? Porque debemos siempre aprender a controlar nuestras emociones. ¿A dónde quiero llegar? Cuando nosotros tenemos una patología, tenemos sangre, lo que va a originar es que la estructura contralateral se va a jalar. No sé si lo observan aquí. Supuestamente el septum tendría que estar en esta línea. Pero ¿qué es lo que pasa? Se yendo para un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tengamos acá presencia de sangre, esta va a ser una de sus características. La parte contralateral se va a ir. Y lo vamos a ver aquí igual, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí hay colores, aquí en blanco y negro. Un hematoma epidural, ¿por qué puede ser causado? Por un golpe con un objeto contundente, ¿ya? Entonces, ojo, viene la pregunta. Hematoma subdural, sospecho. Hematoma epidural, sospecho. ¿Qué secuencia le corre? A ver. Lo explicó hace un momento. ¿Qué secuencia le corro? Si sospecho de sangre, ¿qué secuencia lo voy a correr? Gradiente. Lo vamos a ver hace un momento. Atento por favor, ya, que eso sí puede ser pregunta. Como un caso. ¿No? Eso originó así como un chico de la semana, ¿no? Que le dio una botella y se originó un hematoma epidural. Pasamos a la parte de qué es lo que pasa con las estructuras, ¿no? Tenemos el hematoma y miren lo que pasa con las estructuras que se encuentran adyacentes. Comienzan a irse hacia la parte contralateral. Es una característica del hematoma. Tenemos aquí, bueno, ahí lo que se ha hecho básicamente es poder describir para poder entender qué es lo que pasa cuando está el presente del hematoma como un tema de resumen, básicamente. A ver, pregunta. ¿Qué secuencia es esta? A ver, aquí quiero que me digan por favor, porque voy a hacer la pregunta rápida y examen. ¿Qué secuencia es? ¿Cómo se llama? Diga, a ver. Flex no. Ya. Si es una secuencia T1 y está brillando, ¿qué es? Perfecto. Tenemos aquí igual un T1, pero en vez de saquital, tenemos que brilla, por tanto es sangre. Bueno, básicamente son contusiones a nivel cortical, que puede dar de repente algún tipo de sangrado a través de algunos brazos. ¿No? Por ejemplo, cuando acá no nos da una paterna de contraluz, pero ocurre, por ejemplo, ven algo en esta imagen diferente o alguna estructura de repente que le llama la atención. Entonces es decir, ¿alguna señal medio extraña? Aquí. A ver, en esta imagen,
Observen bien. ¿Hay algún punto que le llame la atención o algo en particular? ¿Hay algo en particular en este imagen? A ver, ¿quién nos saca? Mira, si hacemos zoom, miren, y le voy a dar la pista. Nos trasladamos acá. ¿Qué secuencia es? T1, ¿estamos bien? Está brillando. ¿Esto qué es? Está brillando. ¿En T1 qué es? ¿Qué sería esto? Solamente es correlación. Los meningiomas, que son patologías frecuentes, ¿sí? Y los meningiomas son clásicos sobre todo por el tipo de llenado. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene el diagnóstico, lógicamente que se le va a poner contraste, el meningioma tiene una característica, como se observa en el dibujito, que es su vascularización. Entonces, si yo coloco contraste, ¿qué va a pasar con el meningioma? Se va a pintar. Por algún motivo, tienen alguna patología sospecha, que sea meningioma, se le coloca el contraste y vamos a poder llegar al diagnóstico. ¿Cómo lo observamos aquí? Por ejemplo, miren, esta es una secuencia, ojo, T1 sin contraste. Da una imagen tipo masa, pero hay otra cosa. Cuando fue sangre, ¿está bien? Cuando fue sangre en su momento, ¿qué pasaba con toda la parte adyacente? ¿No lo jalaba? ¿Y acá ustedes ven que lo jala o que no lo jala? Ahí mandamos una diferencia. Cuando es sangrado, jala la parte contralateral. Si observamos una patología como el meningioma, solamente la masa va a afectar la zona, más no va a empujar aquí. Es una diferencia que podemos tener, por ejemplo, entre un hematoma sangrado o un meningioma de acuerdo a su ubicación. Aquí tenemos una gráfica que es más saludable, más comprensible, ¿no? Como el hemangioma, y tenemos su vascularización con sus capilares, y evidentemente que cuando coloquemos contraste, lo vamos a poder observar mucho mejor. A ver. A ver. ¿De esta imagen sagital ven algo que no sea normal? ¿O toda la imagen es normal? Observen la imagen sagital. ¿A qué nivel hay algo extraño? ¿A qué nivel? A ver. ¿A qué nivel? A nivel de la protuberancia anular. ¿No observa una especie de tipo masa? Y miren qué es lo que pasa aquí. Miren qué es lo que pasa aquí. ¿Qué secuencia es? Es un coronal de 2. Pero miren la diferencia. Aquí, por ejemplo, no se puede observar una magnitud tan clara. Sin embargo, cuando yo le coloco el contraste, miren lo que observo. Por tal motivo, cuando nosotros aprendamos a reconocer la anatomía normal, es mucho más fácil poder detectar la patología. ¿Por qué? Porque cuando también colocamos el contraste, va a poder aparecer y vamos a poder hacer las comparaciones respectivas. Otro clásico, ¿no? El schwannoma del acústico. Una pregunta de examen. Se realiza un estudio de encéfalo de 30 años, en la cual le puede hacer una resonancia magnética con contraste. Se incide al diagnóstico de schwannoma acústico. Pregunta: ¿qué nervios están comprometidos? Séptimo. 7 y Siete. apunten un poquito. Tenemos, por ejemplo, aquí la resonancia. Ven aquí una imagen con hipointensidad señal. Justamente se llama acústico. Estas secuencias son las que me van a ayudar justamente a identificar, llamada por Siemens Space o llamada por General Electric Field, que son cortes volumétricos basados en T2. Como podemos observar aquí, se le coloca el contraste y podemos observar una intensidad de señal mucho mayor. Justamente lo que como ustedes han respondido. O sea, ustedes ya saben y me da mucho gusto, ¿no? Tenemos aquí el nervio, bien, tenemos aquí el neurinoma del acústico. Entonces, es evidente lo que va a pasar es que va a comprometer al nervio.
Por tal motivo, vamos a observar que todas las zonas que están comprometidas con el séptimo octavo paracraneal se van a ver afectadas por una operación evidentemente. Aquí se le coloca el contraste en plano coronal y se observa el fenómeno acústico en el lado derecho. Si en el izquierdo no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Tenemos aquí un quiste epidermoide. Es una patología poco frecuente, pero casi puede observarse de todo a través de una secuencia como es la difusión. ¿Sí? Pero miren aquí, es una imagen un poco borrosa, pero para el ejemplo sirve bastante, ¿no? Recuerden que si ustedes encuentran un quiste epidermoide en un paciente, lo que deben de correr es una difusión. Porque la difusión me va a ayudar a poder distinguir la patología ayudada en el play y ayudada en el T2, pero la difusión y la secuencia que nos va a poder ayudar con más que sabe. Tenemos acá un quiste aracnoideo, que lo vemos en la gráfica, y lo vamos a observar por resonancia. Como les comenté, estos quistes subaracnoideos son comunes en pacientes adolescentes. Y cuando viene una pregunta que justamente se me está ocurriendo, si es un quiste, ¿qué contiene el quiste? Normalmente agua, líquido, ¿estamos bien? Entonces, si contiene líquido, ¿será necesario ponerle contraste? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es simple. Recuerden que la base fundamental para que yo utilice contraste es que quiero identificar una zona que esté vascularizada. Le pregunto, ¿el quiste está vascularizado? ¿Qué hay en el quiste? Agua. Por el motivo, no es necesario. Es por eso de que cuando hay estudios que se mandan que es hecha de estos quistes, solamente se recorre un encéfalo con las secuencias tradicionales, pero sí en los diferentes planos para que se pueda identificar hasta dónde es la extensión. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, algo muy curioso, es un caso que encontré en un libro, ¿no? A ver. ¿Qué secuencia es? ¿Qué secuencia podría ser? A ver. A ver. ¿Lo sacan o no lo sacan? ¿Lo sacan o no? Tenemos una. A ver, glioma multiforme es una patología a veces agresiva. Sí, realmente es una patología que no se lo desearía a nadie porque puede haber tratamiento de radioterapia, puede pasar por muchos tratamientos realmente, pero detalles que a veces no se puede curar. Y por resonancia sí se puede detectar. Y eso es lo bueno. Como ven, también efecto de masa. Observa aquí, ¿no? Que se va hacia la parte contralateral. Es una característica también del glioblastoma. Miren aquí. Vemos aquí los ventrículos, vemos las astas anteriores, la asta posterior. Aquí no veo el peso coroideo. Pero observo que donde está la patología, la estructura se está yendo para el lado derecho. Sacamos nuevamente conclusiones de que también el glioblastoma me va a producir un efecto de masa. Un mastocitoma que también es una patología un poco complicada, pero es detectable por resonancia y una de características sobre todo cuando se le coloca el medio de contraste. Como nos vemos aquí, ¿no? En diferentes secuencias, vamos a ver que en el flare en el T2. Bien, por ejemplo aquí en este T2 tenemos la patología y tenemos esto blanco. ¿Qué es esto blanco? Sangre, ¿qué es? Yogur, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto blanco? Es una secuencia de T2. ¿Qué brilla en el T2? Por tanto, ¿qué es esto? En un momento vamos a hablar sobre lo que es el edema vasogénico y el edema citotóxico. Son justamente los fundamentos que van a poder permitir saber qué patología es o hacia dónde quiere llegar con el diagnóstico. Pues un ependimoma, para que lo podamos llevar dibujito que es mucho más digerible. Como observando, por ejemplo acá en el medio del contraste, vemos que esto ocupa prácticamente todo el cuarto ventrículo, ¿no?
¿no? Lógicamente que ahí vamos a un tema ya de operación, pero a veces, lamentablemente, esta estructura puede cometer muchos órganos y por tanto puede ser de que algunos nervios que pasan por ahí, por ejemplo, que es un nivel de fuerza posterior, se puedan afectar. Una meningitis, la recomendación, y no se olviden, vean un paciente con meningitis por recomendación, trate siempre de utilizar mascarilla, ¿ya? En todas sus sedes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede contagiarse, ¿sí? Y nosotros tampoco no somos eternos, no somos de repente superiores como para no enfermarnos. A veces por un mal contacto o un mal plan de bioseguridad podemos de repente llegar a contagiarnos. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por tanto, en meningitis, por ejemplo, cuando se le pone 9 de contraste, lo que vamos a observar básicamente va a ser un realce justamente a nivel cortical. ¿Observan? ¿No? Hay un realce. Justamente es la característica de una meningitis. No tenemos aquí, por ejemplo, ya es un poquito más complicado. Ustedes, ¿ya comenzó su práctica de balance o todavía no? ¿Cuándo comienza? ¿La próxima semana? ¿Ya no tengo la clase? Como le digo, traten por favor de que cuando vayan a sus sedes, a los encargados de práctica, cuando vean un caso en particular, pregunten. Y si en caso que no le dan la respuesta, googleen o por PDF o por libros, porque hay patologías que no son muy frecuentes. Por tal motivo, estas patologías es bueno identificarlas porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a poder observar. Justamente hay una diferencia de nosotros como profesionales con otras universidades. ¿Ya? Esa es la primera parte. Eso es ahorita, para seguir avanzando, para que se vayan tranquilos y felices de sus casas. Vamos a ir por la última parte y terminamos.